Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Soy Gilberto Renz y esta es la Iglesia Bautista Lumbrera en su espacio de estudio bíblico cada jueves que el Señor nos permite tener en la carta de Filemón en este tiempo, eh, tratando de cubrirla. Es una carta muy hermosa, aunque muy corta. Está llena de contenido práctico, doctrinal aplicado a la vida cristiana. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos a ti por permitirnos estar una vez más abriendo tu palabra para estudiarla. Suplicamos tu ayuda, tu dirección. Te pedimos por cada uno de los amigos, hermanos, familiares que nos estarán viendo y estudiando con nosotros esta hermosa carta. Dirígenos, Señor, te rogamos por los que están en eh, alguna dificultad, en enfermedad. Suplicamos que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Por los que no son salvos, te suplicamos que ellos puedan ser abiertos sus ojos para ver a Cristo como el único y suficiente Salvador. Señor, te pedimos tu dirección en esta noche. Bendice a cada uno de los hermanos, de los que están retirados, los que están acá, los que están ofendidos, los que están dolidos. Suplicamos que tu Santo Espíritu les llene, Señor. Nos encomendamos a ti y a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Eh, hemos estado ya estudiando hasta el versículo prácticamente 11. Algunos se sorprenderán que es una carta muy corta y tenemos ya este es el cuarto o el quinto estudio. Sin embargo, no estamos apurados por terminar ninguna carta, sino aprovechar lo que el Señor nos da. Hay mucha enseñanza acá. De hecho, hemos visto comentarios son gruesos y cada versículo de Filemón es un capítulo para ellos. Así que nosotros humildemente solamente vamos a leer lo que está allí y nos basamos en lo que el Espíritu nos muestre, lo que dice la palabra, versículo tras versículo, ser exegético, ver en lo que más se pueda el versículo que pueda tener explicación y significado como lo tiene, porque en su idioma original toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos basamos también en varios comentarios que hemos dicho anteriormente, muchos de sus nombres. Así que vamos a leer entonces desde los versículos 1 en adelante, ya que la carta es muy corta. Quisiera que siempre tengamos la visión completa. Filemón, desde el versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación, perdón, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí,
pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor bendiga su palabra. Si usted quiere ver un poquito más de lo que es el contexto de esta carta, le invitamos a que vea los estudios anteriores. Pero recordemos que onésimo significa útil y el apóstol hace un juego de palabras de que él irónicamente con un nombre tan útil llegó a ser inútil en un momento de su vida cuando no tenía a Cristo como su Señor y Salvador y vino realmente a hacer todo el significado del nombre onésimo, útil, una vez que estaba en el Señor. Así que la primera lección que vemos acá en cuanto a su nombre es que nosotros somos hijos de Dios y somos hechos sacerdotes, hemos sido hechos siervos, hijos de Dios para su gloria, somos útiles para su gloria. El versículo 11 nos dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y no se dice directamente, pero parece que él había robado a su amo Filemón. En aquel tiempo el ser, el robar o el cometer alguna indiscreción o alguna desobediencia era pagado por la muerte, porque los esclavos no eran menos que personas, eran instrumentos vivientes con los cuales el amo podía hacer lo que ellos querían. Pero vamos a ver por qué el cristianismo, por qué Pablo no reprende la esclavitud en aquel entonces, por qué parece ir por las nubes o alrededor en cuanto a este tema. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta carta y estas preguntas podemos humildemente dar nuestra opinión. Filemón, por otro lado, le recordamos, significa amable o cariñoso, afectuoso, hospitalario, y hace mucho sentido al testimonio que tenía Filemón, un hombre que en Colosas había sido convertido con el ministerio de Pablo. Pablo era su padre espiritual y había dado un testimonio tremendo del evangelio transformador en su vida. En su propia casa existía una asamblea, una congregación, una iglesia, y allí el apóstol tiene de esa reunión, de esa casa y de esa familia un testimonio muy grande. Bueno, ya sabemos que Onésimo había huido y cuando huye a Roma, no sabemos exactamente cómo, pero es conectado con el apóstol San Pablo en su ministerio. No sabemos si cayó en la cárcel y allí le predicó el apóstol o alguna otra manera él oyó por alguno de los siervos de Pablo. Lo cierto es que él se convirtió mientras anduvo errante por el ministerio de Pablo. En cuanto a la esclavitud, vamos a decir algo, porque cuando llegamos a ese versículo, hay muchos que han criticado al apóstol San Pablo por no aprovechar la oportunidad para condenar la esclavitud sobre la cual estaba construido ese mundo, sobre todo en Roma en aquel entonces, era parte de la sociedad. El señor William MacDonald comenta sobre esto y él cita al señor Lightfoot, un fino comentarista. Él dice que parece que el apóstol Pablo tiene la palabra emancipación o libertad en la punta de su lengua, pero nunca llega a pronunciarla. Ahora, había razones para guardar silencio respecto a la libertad de la esclavitud. La esclavitud era parte integral del mundo antiguo
toda la sociedad estaba construida sobre ella, inclusive habían médicos, doctores, abogados que eran esclavos de los grandes amos, y ellos estudiaban esas carreras y aunque tenían tremendos títulos eran esclavos de los demás. Aristóteles mantenía que era natural el que ciertos hombres fueran esclavos, leñadores, aguadores, servidores, para estar al servicio de las clases superiores de la sociedad. Rebelarse, imagínense si el mensaje del evangelio fuera rebelarse contra lo que estaba establecido en ese entonces, por más injusto que nos parecía, que los esclavos fueran animados a rebelarse, y la consecuencia que nosotros vemos allí es una tragedia. Cualquier revolución sería aplastada salvajemente por toda la milicia que existía para reprimir a los esclavos. Cualquier esclavo que se buscara la libertad sería castigado, sería muerto, y el cristianismo habría quedado en la historia como una concepción revolucionaria, subversiva, que va contra la sociedad. Y dada la fe cristiana, era inevitable que llegara esa libertad, esa emancipación, pero según se analiza, no había llegado el tiempo no estaba todavía cuajado, no estaba maduro, y el haber animado a los esclavos a esperar esa emancipación o a agarrarla o a luchar por ella, había producido más mal que bien. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener cuando uno quiere en el momento de la historia, porque el Señor tiene sus planes perfectos. El mundo tendría que esperar, como dice un comentarista, dándole tiempo a la levadura para hacer su obra en la masa. Recordemos que la ira del hombre alabará la gloria de Dios. Nosotros vimos en el versículo 8 y 9 que el apóstol hace la petición de interceder por Onésimo ante Filemón, pero lo hace de una manera humilde, y él indica, y me gusta el versículo 8, él dice: tengo mucha libertad en Cristo. Él apela a su apostolado, no lo dice, pero lo asoma. Él dice: yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, es decir, tengo la autoridad como apóstol, pero él no apela a eso. También en el versículo 9 él dice: soy Pablo ya anciano. Él apela a su edad. Aunque algunos han dicho que Pablo tendría por aquí entre 60 y 65 años, no era propiamente un anciano, pero algunos piensan que por la vida que había llevado el apóstol en la obra del Señor, pues se había gastado de una manera tal que estaba ya anciano. Entonces él apela a su edad o a su condición física, y entonces dice: bueno, te ruego, como ya yo soy Pablo ya anciano. El punto 3 en que él se basa para hacer la petición ante Filemón por Onésimo es en el versículo 9 también, cuando dice: ahora prisionero de Jesucristo, que él está preso, su encarcelamiento. Recordemos que esta es una de las cartas de la prisión, y que él aprovecha en medio de las circunstancias adversas de trabajar para la obra del Señor. Que es el versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él apela a el ministerio que él tuvo en la cárcel a favor de Onésimo, que no quedara en el aire lo que Dios había hecho en Onésimo a través de Pablo, y a eso apelaba Pablo. Pues recíbele como si fuese yo mismo. Y bueno, en versículos 15 y 16, Onésimo había sido transformado de esclavo a hermano en Cristo. Él dice: quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente por mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, apelando a que ya él no era un inconverso, un esclavo como el que había huido de su casa, sino como un hermano en Cristo, para cambiar el corazón. Y todo esto, hermano, es porque un esclavo que cometía alguna falta era sencillamente estaba en manos de su amo, el cual podía hacer cualquier cosa con él, hasta matarlo. De hecho, cuando algún esclavo huía,
y era apresado nuevamente, sus amos tenían la costumbre de marcarle en la frente con una metal caliente la letra F de fugitivo, fugitivus en latín. La F era marcada en su frente como una afrenta permanente de que ese era un esclavo que había huido alguna vez. Eso es por decirlo menos, pero podían cortarle las manos por ser ladrón, podría sencillamente castigarlo hasta morir o matarle, darle muerte en el momento. Así que Pablo apela al amor, a que es ahora un creyente en Cristo para que sea tratado como tal. Y el versículo 19, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Es que la salvación de Filemón por el testimonio de Pablo tenía que valer algo. Y el ministerio de Filemón hacia Pablo, el versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces me llama muchísimo la atención estos puntos por los cuales él hace esta petición. Um, Él habla el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Él lo nombra hijo, a quien engendré mis prisiones. Y los rabinos usaban la palabra para describir a sus estudiantes, pero en este contexto se refiere a la salvación de Onésimo. Um, uh, Hoy en día hay hermanos que usan, no lo oigo tanto, pero eh, me acuerdo de mi mamá, que una prima llamó cuando mi mamá partió. Ella dijo, ella fue mi madre espiritual y eh, es bíblico cuando usted lleva a alguien a Cristo, decir que es su hijo o su hija espiritual. Um, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, el apóstol dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y en Gálatas también tenemos una expresión similar, Gálatas 4:19, cuando dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Um, Ahora, Pablo llama a Onésimo el hijo que le ha nacido en la cárcel. Un dicho rabínico decía, si uno le enseña la ley al hijo de su prójimo, la escritura le considera lo mismo que si le hubiera engendrado. El llevar a una persona, pues repetimos, a Jesucristo es por lo menos tan importante como el haberla traído al mundo en el sentido espiritual. Y bienaventurados los padres que le dan vida a este mundo a sus hijos y también les conducen a la vida eterna, porque son padres dobles por la eternidad. Um, bueno, el versículo 11 habla de este juego de palabras que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Recordemos que el nombre significaba útil o provechoso y Pablo usó este juego de palabras para apelar al corazón de Filemón. Este esclavo convertido antes era un inútil, pero ahora es útil. En griego, inútil es achrestos y útil es euchrestos, de manera que hay un juego de palabras allí que Pablo usa, que no se ve en español, por supuesto. El señor Fabio Bruce, un tremendo comentarista del siglo pasado, él comenta y hace una traducción de este versículo y él dice, su nombre es Onésimo, provechoso por nombre y provechoso por naturaleza. Yo sé que en otros tiempos tú lo veías no poco provechoso, pero ahora te aseguro que ha aprendido a ser fiel a su nombre, provechoso para ti y provechoso para mí. Eso lo cita el señor Bruce. El versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. La actitud del Nuevo Testamento hacia la esclavitud queda expuesta en esta epístola, como dijimos antes. El apóstol no condena la esclavitud ni la prohíbe. De hecho, él vuelve a enviar a Onésimo a su dueño, pero los abusos relacionados con la esclavitud son condenados y prohibidos en todo el Nuevo Testamento. De hecho, él habla, amos, tratad con benevolencia a vuestros siervos.
El Nuevo Testamento no se mete de una manera directa con ninguna institución política ni social, sino que simplemente deja las bases, los principios que van a afectar por debajo profundamente toda la sociedad, y deja que esta verdad del Evangelio vaya impregnando la mente en general. Y como dice también un comentarista, la revolución violenta no es la manera bíblica de corregir males sociales. La causa de la inhumanidad del hombre reside en su naturaleza caída, pero el Evangelio ataca la causa de la raíz y ofrece una nueva creación en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 13 dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Lo que el apóstol quería era retener a Onésimo a su lado en Roma. Había muchas cosas que un esclavo convertido podría haber hecho por Pablo mientras estaba encarcelado por causa del evangelio. Pablo se sentía más que servido por Onésimo. Y esto habría sido una oportunidad para Filemón de servir al apóstol Pablo. Es decir, bueno, por medio de tu amo, de tu esclavo, me estás sirviendo a mí. Pero tendría el inconveniente de ser algo hecho sin el conocimiento y sin la autorización de Filemón, su dueño. Así que él hizo lo correcto, aún a sabiendas de que estaba en perjuicio del mismo apóstol San Pablo. Versículo 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. San Pablo no iba a forzar de parte del amo del esclavo, reteniendo a Onésimo a su lado en Roma. Él no iba a hacer nada sin que Filemón le autorizara. Y no quería hacer esto por obligación, sino por una disposición libre que el mismo Filemón pudiera decir. Aunque no lo dice la carta, no hay razones para pensar que Pablo no obtuvo respuesta a su carta de intercesión. Versículo 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Esto es bien poderoso porque aquí está hablando de la soberanía de Dios. Él habla: quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, como diciendo, abre los ojos para ver que más allá de toda responsabilidad humana en lo que ha pasado, Filemón, está la mano de Dios. Inclusive si él te robó, si te hizo algún daño, si escapó, pues Dios tenía previsto que se encontrara conmigo y yo como su siervo pudiera predicarle el evangelio y él pudiera volver a ti. Todo esto es parte de un plan divino. Y esto nos enseña a nosotros que a veces en las circunstancias que a veces criticamos o que nos ponemos tristes o angustiados, Dios está trabajando con un propósito perfecto que va más allá de cualquier imaginación, cualquier pensamiento nuestro. Él es soberano. Él está cumpliendo sus propósitos en todo esto. Y él le decía a Filemón: tú necesitas comprender cuáles son. Onésimo huyó de Filemón con maldad en su corazón. Filemón fue privado de su siervo, es verdad, su empleado, y quizá de los bienes robados que él le quitó. Pero en todo esto Dios estaba llevando a cabo soberanamente su voluntad. Filemón recibe de vuelta no solo a un siervo, sino un hermano amado por toda la eternidad. Esto a mí me toca mucho porque estos días hemos venido hablando de las cosas que pasan, de la gente como está triste, de lo que está pasando en el mundo, de lo que les pasa a cada día, a cada una de las personas. Y Dios tiene un propósito sobre esto, y el creyente en Cristo debe estar claro de que hay un propósito en todo lo que ocurre, en tu trabajo, en tu salud, en tu economía, en tus planes, en lo que ocurre, en cada detalle. Dios tiene un propósito. Basta que nosotros más bien busquemos la voluntad de Dios para saber interpretar o no interpretar, esperar que en algún momento Dios lo revele. Y si no lo revela acá, lo revelará en el cielo. Todo lo que Dios permita obra para bien
y deseo solamente responderle amén. En palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón no solo iba a recibir de vuelta a Onésimo, sino que le recibía bajo mejores condiciones eh, que las que había tenido jamás antes. Había dejado un esclavo propenso a la traición como lo fue, y estaba recibiendo de vuelta un hermano en Cristo dispuesto a servirle por amor y por responsabilidad. Ya no sería ya la acostumbrada relación amo-esclavo. Onésimo ahora era más que un esclavo, era un hermano amado en Cristo. Como había gente que trataba mal también a sus esclavos como una herramienta viviente, también había gente que era muy benevolente y trataba a sus esclavos como gente parte de la familia y los amaban. También había mucho de esto. A partir de entonces, el motivo del temor de ser, uh, digamos, castigado, quería reemplazado por el motivo del amor. Pablo había ya gozado de esta comunión de Onésimo y había probado que era un verdadero hermano en Cristo, y ahora ya no le tendría más en Roma consigo, y la pérdida del apóstol Pablo sería ganancia para Filemón. Hay algo que uno ve acá, es que eh, el apóstol es capaz de desprenderse de lo que es bueno para él, pero que no le corresponde en el momento, para dar bendición a quien le corresponde en ese momento. El versículo 18 dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y el apóstol no dice que Onésimo hubiese robado nada a Filemón, pero este versículo sugiere esa posibilidad, que a lo mejor le robó algo. Y desde luego el robo era uno de los pecados capitales, que era para matar al esclavo, pero Pablo estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad por cualquier pérdida que Filemón hubiese sufrido, y reconoce que se ha de hacer la restitución, que también es una doctrina bíblica. Aquí hay doctrina de intercesión, doctrina de sustitución, doctrina de restitución. Y bueno, la conversión de Onésimo, hay que estar claro, no cancelaba sus deudas con quienes las tuviese. De modo que Pablo le dice a Filemón: ponlo a mi cuenta. No podemos leer esto sin recordar la enorme deuda que habíamos contraído como pecadores, y cómo todo fue puesto a la cuenta del Señor Jesús. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó y entregó su vida por mí. Él pagó la deuda de nuestros pecados de una manera plena cuando murió como nuestro sustituto. También esto nos recuerda aquí el ministerio de Cristo como nuestro abogado, nuestro intercesor. Él intercede para siempre. Él, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando Satanás, el acusador de los hermanos, nos trae acusaciones por males que hemos cometido, nuestro amado Salvador viene a decir: ponlo a mi cuenta. La doctrina de la reconciliación queda ilustrada en este libro. Onésimo había quedado apartado de Filemón por actuar mal, pero por medio del ministerio de Pablo, según creemos, ¿verdad? Todo lo que tenemos quedó eliminada, y quedó eliminada esa distancia y esa enemistad por lo que alguien más hizo, y esto nos habla de la obra del Calvario. El esclavo quedó reconciliado con su amo, así estábamos nosotros alejados de Dios por causa de nuestro pecado, y por medio de la muerte y resurrección de Cristo se ha quitado la causa de la enemistad, y los creyentes hemos sido reconciliados con Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, y esperando que el Señor bendiga su palabra. Será que nos vemos Dios mediante este domingo, y próximamente en el otro estudio para concluir con esta carta preciosa a Filemón. El Señor te bendiga y él bendiga su palabra.